Hola, hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a un video más, ¿no? De aquí su servidor Joel FX. Me presento, mi nombre es Joel Valverde, ¿no? Y nos encontramos hoy, 27 de enero del 2019, ¿no? Y en esta oportunidad, pues vamos a hacer un video distinto, ¿no? Con respecto a lo que es análisis, ¿no? del mercado, ¿no? Del mercado forex, los mercados financieros, ok. Justamente en la apertura de la sesión de hoy, la sesión asiática, ¿no? Y qué es lo que esperamos para las sesiones que ya se vienen, ¿no? Más adelante, y lógicamente en la perspectiva del mercado, ¿no? Con lo que se refiere a esta última semana de enero. Ok, entonces bueno, en esta oportunidad vamos a empezar nuestros análisis siempre con el par base, ¿no? Bueno, más bien dicho, el índice base, ¿no? Que refleja mucho el comportamiento de ciertos pares de divisas que justamente están relacionados con este índice que es el dólar index, que para mí funciona como un indicador muy fuerte para decidir, ¿no? Ciertos comportamientos de ciertos pares que justamente están correlacionados con el dólar, ¿no? Como puede ser en este caso el euro dólar, también puede ser el dólar yen, incluso el dólar franco suizo, entre otros, ¿no? Entonces, lógicamente con quien tiene mayor reflejo, ¿no? Este par es lógicamente con el euro dólar, ¿no? Es prácticamente un espejo, ¿no? Si ustedes empiezan a analizar a detalle, ¿no? Al dólar index y al euro dólar. Muy bien, sin más preámbulo, ¿qué es lo que digamos yo estoy viendo aquí como escenario para el dólar index? Muy bien, bueno, pues lo que yo veo es lo siguiente, ¿no? Lógicamente vemos que prácticamente el precio ha reaccionado de manera excelente, ¿no? A esta zona de cortos, ¿no? Que yo tengo acá, diré de largos, ok, una zona de largos, esta caja de largos, ¿no? Ok, que está en color verde. Bueno, y lógicamente las cajas que están de color rojo son zonas donde yo básicamente voy a entrar en venta o lo que se llaman operaciones en cortos, ¿no? Entonces, muy bien, lo que podemos ver aquí es cómo el precio pues efectivamente llega a la zona, ¿no? Y reacciona, ¿no? De manera adecuada, ¿no? A través de un comportamiento ya previsto, ¿no? Y llega a esta zona, ¿no? De venta, ¿no? Potencial, y efectivamente el precio, ¿no? Hace lo que nosotros queríamos hacer, ver, ¿no? Efectivamente el precio reacciona y cae, ¿no? Hasta este nivel de aquí, hasta este primer nivel de aquí, donde podemos ver claramente cómo el precio empieza a descansar, ¿no? Porque es una zona potencial, lógicamente, de largos, ¿no? De entrada en compra. Entonces, ¿cuál es el escenario que yo estoy viendo para el dólar index, ¿no? En las próximas horas? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, ¿no? El escenario que yo estaría viendo, ¿no? Sería que justamente de este movimiento de aquí, ¿no? El precio, digamos, reaccione, ¿no? En esta zona de compra, ¿no? Esta zona de largos, ¿no? Y efectivamente primero, ¿no? Me llegue, lógicamente, ¿no? Hasta estos niveles de aquí, ¿no? Hasta esta zona de venta que se encuentra acá, una zona potencial, ¿no? De cortos, ¿no? De todo ese movimiento bajista que tenemos aquí, ¿no? Entonces, para que, bueno, pues el precio empiece a, ¿no? hacer este movimiento en cortos, que es lo que yo más espero, ¿no? O sea, lógicamente ahorita el dólar index yo lo veo más en cortos para que de manera general, ¿no? Llegue por lo menos a estas zonas de aquí, ¿ok? A esta zona de largos que tengo mucho más abajo, ¿no? Ese es el escenario general que tengo para el dólar index, ¿no? Bueno, pues pueden haber ciertas variantes, ¿no? Otra de las variantes que se puede dar, ¿no? Es que lógicamente el precio haga una primera reacción y llegue por lo menos cerca a estos niveles de aquí, ¿no? Donde están estas líneas punteadas, y efectivamente el precio recorra, ¿no? Estos niveles de acá, llegue en sí a esta zona de aquí, a esta zona potencial de cortos, diré de largos, ok, zona potencial de largos, ya la segunda vez que me equivoco, entonces zona potencial de largos, ¿no? Donde digamos tal vez es el escenario que yo más espero, ¿no? Y efectivamente aquí ya se encuentre la reacción, ¿no? Del precio que yo estoy esperando,
¿no? Para efectivamente pues tener un movimiento alcista, ¿no? Cabe destacar un movimiento alcista clave, ¿no? Que puede llegar a estos niveles de aquí, ¿no? Y efectivamente a partir de ahí, ¿no? Tener un movimiento como yo lo había previsto ya en escenarios anteriores, ¿no? Donde espero una gran caída a estos niveles de acá, ¿ok? A esos niveles de ahí, ¿no? Eso es, digamos, la otra variante que estaría esperando, ¿no? En el dólar index, dependiendo de lo que me hace el precio, siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el escenario, digamos, más probable que yo estoy esperando ver, ¿no? Aunque también, bueno, pues tenemos un tercer escenario, que efectivamente la caída, no se dé en estas todavía llegando a este nivel, sino a una zona intermedia, ¿no? ¿Por qué una zona intermedia? Porque lógicamente el precio puede reaccionar de la siguiente manera, ¿no? Llegar hasta esta zona de aquí, ¿ok? Llegar hasta esta zona de acá de prácticamente toda la corrección, ¿no? De este retroceso que se estaría dando, ¿no? Por ejemplo, desde este impulso de aquí, ¿no? Lo voy a marcar ahí, desde ahí, por ejemplo, ¿no? Toda la corrección que se daría de este impulso a este impulso, ¿no? Esta caída, si es que se da, ¿no? Y obviamente tendría una zona, ¿no? De posible entrada en cortos a este nivel, de acá cerca a estos niveles, ahí, ¿no? Y que efectivamente el movimiento, ¿no? De venta no se dé todavía a esos niveles superiores, sino que llegue a esta zona, haga la reacción y llegue a estos movimientos de aquí, ¿no? Hasta esa zona en más abajo, ¿no? De potencial movimiento en largos, ¿ok? Ese es el escenario que se puede dar, ¿no? Un tercer escenario, ¿no? Que podría yo prácticamente tener ahí en cuenta. Muy bien, bueno, pues eso es lo que, digamos, yo tengo preparado para el dólar index, ¿no? Lógicamente esos son los escenarios probables. Bueno, vamos a ver qué es lo que el precio efectivamente pues me hace, ¿no? Lógicamente el comportamiento que yo espero de acuerdo a las predicciones que yo tengo con respecto a este indicador. ¿Ok? Muy bien, señores. Ahora, pues el siguiente par a analizar es el euro dólar, ¿no? Lógicamente, como habíamos comentado, el dólar index es prácticamente un espejo, ¿no? Con respecto al euro dólar, y como podemos observar aquí en nuestro análisis, pues efectivamente vemos cómo este par, ¿no? Viene prácticamente de un movimiento de caída bastante fuerte, reacciona a esta zona de largos, ¿no? De manera correcta. Entonces vemos como el precio lógicamente va tomando ese movimiento, ¿no? Que nosotros habíamos visto hasta esta zona donde, digamos, el precio empieza a descansar, ¿no? Eh, por el momento, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es la proyección que nosotros tenemos establecido para el euro dólar? ¿No? De la misma manera, ¿no? Que efectivamente esta zona de aquí ya sea una zona decisiva, ¿no? De potencial entrada en cortos, ¿no? En donde el precio, pues, efectivamente tome movimiento, ¿no? Hacia la baja para llegar a estas zonas de aquí, ¿no? Y a partir de estos niveles ya tomar, ¿no? Posicionamiento, ¿no? En largos, prácticamente movimientos mayores, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo veo de manera general al euro dólar, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? Bueno, pues el otro movimiento que yo lógicamente estaría esperando es que el euro dólar, ¿no? Haga una pequeña corrección cerca de estos niveles donde están las zonas punteadas, ¿no? Y efectivamente pues haga un movimiento, ¿no? Alcista hasta estos niveles de zona mayor, ¿no? De zona de potencial, zona de cortos, de todo este impulso, ¿no? Que tenemos aquí, y a partir de ahí, ¿no? Lógicamente el precio ya tome su movimiento, ¿no? De caída hasta estas zonas de acá, donde pues efectivamente ya podremos ver un movimiento, ¿no? Digamos en largo bastante fuerte, ¿ya? Bueno, pues teniendo en cuenta esta estructura, también hay otro escenario, ¿no?
conjuntamente, ¿no? Como lo habíamos visto en el dólar index, que posiblemente el movimiento, ¿no? de posicionamiento en largo se dé mucho más antes de toda esta caída, ¿no? ¿Y a qué se debe? De la misma manera, ¿no? De todo este impulso que nosotros tendríamos proyectado aquí, ¿no? Desde este posicionamiento de acá, ¿no? Hasta este movimiento de aquí. Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos? Prácticamente un retroceso cerca a estos niveles de aquí, ¿no? Cerca a esos niveles de ahí, donde lo que yo estaría esperando prácticamente ya sería una reacción de precio, ¿no? Y finalmente me tome un posicionamiento en largo, ¿no? Ya ahí teniendo un escenario más claro hasta estos niveles de aquí, ¿no? Entonces, donde ahí ya yo pues obviamente tendría un movimiento ya mucho más afianzado en cortos, ¿ok? Entonces, esa es la otra perspectiva que, bueno, pues yo tengo para el euro dólar, ¿no? Los distintos escenarios que yo veo, ¿no? Dependiendo, lógicamente, de lo que me va construyendo el precio es cuando yo voy a tomar decisión de uno u otro, ¿no? Como podemos ver, prácticamente es un comportamiento similar, ¿no? A lo que hemos presentado en el dólar index, ¿ok? Así que, bueno, pues esta es la perspectiva que tengo para este par y bueno, pues vamos a pasar, ¿no? Ya con el siguiente, ¿no? Que en este caso vendría a ser el dólar yen. Así que ahí nos vemos. Muy bien, señores. Bueno, a continuación tenemos analizando el siguiente par. Como lo habíamos comentado, ahora es el turno del dólar yen japonés, ¿no? Como podemos observar claramente, pues el precio tiene una reacción adecuada, ¿no? Dentro de la zona de aquí que tenemos marcada una sola potencial de largos, ¿no? De un periodo semanal, y vemos claramente cómo el precio reacciona de manera, ¿no? Considerable, con una fuerte liquidez, ¿no? En un movimiento alcista, llegando a estos niveles, donde podemos ver claramente cómo el precio reacciona de una manera que efectivamente pues esa zona de cortos, ¿no? Que tenemos posicionados ahí, pues efectivamente está dando, digamos, la señal, ¿no? De que el precio se nos va a venir en caída, ¿no? Vemos que no nos ha hecho altos, cada vez más altos, se ha quedado ahí prácticamente el precio acumulando, por lo cual nos está dando la fiabilidad de que es una muy buena zona en cortos. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que yo espero, ¿no? Para el dólar yen japonés es que efectivamente el precio me llegue a estos niveles de aquí, ¿no? Para empezar, a estos niveles de ahí, ¿no? En donde efectivamente haya reacción del precio, ¿no? Para que inyecte entre dinero institucional y obviamente cambie el movimiento, ¿no? Hasta llegar a estas zonas de aquí, donde obviamente hay una zona potencial ya de cortos, ¿no? De prácticamente un impulso ya más grande, un impulso más mayor casi. Entonces, donde efectivamente el precio ya de un movimiento más en cortos, ¿no? Hacia, digamos, posiciones cerca, ¿no? de estos niveles, retrocesos tal vez a estos niveles, ¿no? A estas zonas. Ok, entonces ese es un escenario que yo estoy manejando para el dólar yen japonés. Muy bien. El siguiente escenario que yo estaría manejando, ¿no? En este par es lógicamente que no me baje a estos niveles, sino hasta estos niveles de aquí. Ok, donde efectivamente el precio, ¿no? Ahí sí va, digamos, ingresar dinero institucional, ¿no? Y efectivamente pues se dé justamente el movimiento de mercado que ya había preestablecido, ¿no? Hasta esa zona, ¿no? De movimiento, posicionamiento en cortos y pues haya un gran retroceso del precio. Ok, entonces digamos que este es el escenario tal vez un poco más probable, el que estoy esperando más, ¿no? Desde este posicionamiento de aquí, ¿no? Desde esta posición de acá, ¿no? Desde este movimiento de aquí, ¿no? Hasta ese movimiento de acá. Es lo más probable. Es lo que yo estoy viendo, estoy esperando más del precio, ¿no? Para poder pues, tomar una decisión de posicionamiento en largos, ¿no? Ok, y obviamente un escenario ya menos probable sería que efectivamente el precio no me respete esta zona y se vaya hasta estos últimos niveles, donde digamos ahí sí pues venga un alto movimiento de inyección de compras y efectivamente pues se cumpla la misma proyección, ¿no? Que yo tengo marcada, ese tipo de movimiento ahí, ¿no?
pero digamos que este es el escenario que menos domino, el que menos veo en probabilidades que se pueda dar, ¿no? Entonces, yo más me ofrezco por este escenario, ¿no? Pero como sigo comentando, todo está a razón del precio. El precio es el que al final va a tener la última palabra, el que me va a determinar, ¿no? En función a cómo se va, ¿no? dando el comportamiento, efectivamente pues tomar decisiones, ¿no? En función a la metodología, ¿no? Que ya como les había comentado manejo, ¿no? Es por lo que yo voy a tomar la decisión. Entonces, bueno, pues ese es el escenario que yo tengo, pues básicamente para el dólar yen japonés. Bueno, pues ahora vamos a pasar a analizar otros pares más, ¿no? En este caso, pues ya es el turno del dólar franco suizo y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, bueno, pues nos vemos en el siguiente análisis. Muy bien, señores. Ahora, bueno, pues nos toca el análisis respectivo al dólar franco suizo, ¿no? Como podemos observar, pues para este par efectivamente vemos, ¿no? Como el precio definitivamente pues viene de un movimiento de caída y efectivamente llega a esta zona de manipulación donde prácticamente los institucionales revierten el movimiento, ¿no? A un posicionamiento en largos, ¿no? Zona de compra. Ok, efectivamente vemos como el precio reacciona de manera adecuada, ¿no? Con alta liquidez, ¿no? Alcista. Ok, y vemos cómo llega a esta zona de ventas que yo ya tenía marcada ahí, ¿no? Y vemos cómo el precio, ¿no? Reacciona, o sea, obviamente está que acumula bastante, no nos está dando señales de hacer altos cada vez más altos y efectivamente pues a través de un pequeño rally bajista y después haciendo una pequeña corrección, efectivamente pues se da cumplida la proyección, ¿no? Que estábamos esperando, que era lógicamente un posicionamiento en cortos, ¿no? A esta zona roja. Entonces, ¿qué es lo que yo espero para el dólar franco suizo? Pues que efectivamente siga su movimiento de caída hasta esta zona de aquí, ¿no? En la cual pues lógicamente yo lo que voy a observar es, ¿no? Este tipo de movimiento en la cual haga una primera corrección, ¿no? Cerca a estos niveles de acá, ok, que tengo marcados ahí, ¿no? Donde yo posiblemente lo que estoy viendo es un posicionamiento en cortos. ¿Por qué? Bueno, lógicamente, como podemos observar, el dólar franco suizo está en una temporalidad diaria, ¿no? En un movimiento en rango, obviamente ha venido un movimiento alcista, ahora está en un movimiento bajista predominante, ¿no? Entonces, lógicamente por eso me estoy apoyando mucho, ¿no? En el tema de que obviamente haga esta pequeña corrección para efectivamente pues dar un movimiento hasta estos niveles de aquí, ¿no? Donde aquí ya puedo de repente ya presenciar, ¿no? Un ya posicionamiento más en largos, ¿no? Con más amplitud, ¿ok? Entonces, eso es lo que posiblemente yo estoy viendo para el dólar franco suizo, ¿no? Lógicamente va a depender mucho de lo que el precio me vaya haciendo, ¿no? Pero como primera iniciativa, esa es mi perspectiva, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo veo aquí, ¿no? Este es el primer escenario que estaría observando, ¿no? Lógicamente, tomando en cuenta ello, ¿no? Desde este posicionamiento, ¿no? Hasta este posicionamiento, ¿no? O sea, eso lo tengo clarísimo, ¿ok? Por lo menos eso es lo que yo espero, ¿no? Que haga un pequeño retroceso hasta estos niveles y efectivamente llegue aquí para tomar, ¿no? Liquidez en compras y de un cambio de movimiento, ¿no? A la alza posiblemente, pero bueno, pues por lo menos esto es el escenario tentativo que yo veo en las próximas horas o transcurrir de la semana, ¿no? Es lo que yo estoy esperando. Entonces, bueno, pues efectivamente vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con este par, si efectivamente cumple, ¿no? Lo que yo más o menos voy proyectando, ¿no? Para este dólar franco suizo. Ok, así que nada, solo queda ver qué es lo que va a hacer este par y bueno, pues vamos a pasar a otros pares de análisis, ¿no? Bueno, pues en este caso vendría a ser la libra dólar. Ok, así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con este par. Muy bien, señores, ahora en esta oportunidad vamos a, como lo habíamos comentado, ver el análisis de la libra dólar, ¿no? Justamente, pues como podemos observar, el par ha llegado a esta zona de compra, ¿no? Esta zona de largos, es una zona semanal y efectivamente, pues el precio ha reaccionado con una alta liquidez hacia la alza.
Ok, como podemos observar ahí, ¿no? Y bueno, pues qué es lo que estamos esperando, ¿no? Para este par, ¿no? En las próximas horas, pues efectivamente, bueno, vemos ahí claramente una zona de cortos, ¿no? En la cual ya prácticamente el precio se ha introducido. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando para este par en las próximas horas? Bueno, pues básicamente que el precio, ¿no? Reacciona a esta zona de decisión, ¿no? Importante, donde digamos, venga prácticamente por lo menos a estos niveles de aquí, descender a estos niveles de acá, hacer un retroceso un poco prolongado, ok, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues el precio tome posiciones en largos, por lo menos como mínimo hasta estos niveles de acá, ok, donde pues ahí sí, pues efectivamente voy a ver un comportamiento ya un poquito más en cortos digamos, a un mayor recorrido de pips, ¿no? Donde pues efectivamente el precio se desarrolla de manera un poco más, ¿no? Más fuerte, ¿no? En lo que es prácticamente esta zona de venta, ¿ok? Que tengo muy cerca, muy pegada a esta de aquí, ¿no? Ese sería un escenario objetivo de lo cual yo estoy esperando, ¿no? Un siguiente escenario sería que no me reaccione en esta zona de largos que tengo aquí, sino a este próximo nivel de acá, ok, ¿no? Ya una reacción un poco más fuerte, ¿no? Y que escale pues a estos niveles, ¿no? Para que efectivamente, ¿no? De la misma forma se dé un movimiento, ¿no? De corrección hacia la baja, por lo menos a estos niveles, ok. Entonces, bueno, pues yo manejo más esta posibilidad, ¿no? Una de las posibilidades bajo esta estructura, ok, esta es la que más se me acomodaría, ¿no? Pero como vuelvo a recalcar, todo depende mucho, ¿no? De lo que el precio pues me vaya haciendo, ¿no? Me vaya informando, me vaya diciendo, ¿no? En las próximas horas, ¿ok? Este sería uno de los escenarios que yo estaría previendo para la libra dólar, ¿no? Bueno, pues ya un escenario menos esperado, si se puede decir, no menos esperado, sería que prácticamente el precio descienda, ¿no? Hasta estos niveles, donde aquí, digamos, ya se dé el giro que, ¿no? que yo requiero de mercado para buscar, bueno, pues básicamente esta zona de aquí, ¿no? Y bueno, efectivamente pues se dé el movimiento ya en corrección en corto, ¿no? Por lo menos hasta estos niveles de acá, ¿ok? Por lo menos hasta estos niveles de aquí, ¿no? En manera tentativa, bueno, pues también tendríamos un escenario muy probable, ¿no? De que, pues, sería dado el precio de que, digamos, no venga, ¿no? A corregir a esta zona de aquí, ¿no? Digamos, la sobrepase y venga a estructurar esta zona de acá el precio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, efectivamente, ¿no? Se dé el giro de mercado que yo estoy esperando, ¿no? Cerca de esos niveles, ahí, ¿no? Cerca a esta zona. En este caso ya esta zona estaría mucho más propensa a que se dé el desarrollo del precio, ¿no? Obviamente pues tendría que hacer un cálculo medio, es un aproximado, se tendría que dar en función a cómo se va dando el precio, ¿no? Ok, entonces teniendo en cuenta ello es que justamente vamos a, esto no se quiere mover, bueno, mejor lo borro y hago uno nuevo, más o menos por ahí estaba la zona. Y digamos, la otra posibilidad que yo estaría viendo es que reaccione cerca a esos niveles para efectivamente pues tomar un continuamiento de rally alcista y esperarlo aquí en estas zonas superiores, donde ahí sí yo estaría esperando una corrección mucho más, ¿no? pronunciada del precio. ¿Ok? Entonces ese sería un segundo escenario tentativo, ¿no? Dado que digamos estoy cerca de dos estructuras cercanas de venta. Entonces, en función a la estructura pasada que me ha dejado el precio, ¿no? Hay una cierta coincidencia entre niveles, entonces puede ser que busque esa zona para que efectivamente pues haga esa corrección, ¿no? que yo estoy esperando y se dé este tipo de escenario para la libra dólar. Muy bien, bueno, pues eso es lo que yo puedo aportar con respecto a este par. Y bueno, vamos a pasar con el análisis del siguiente par que viene a ser la libra yen, ¿no? Así que bueno, pues ahí nos vemos, señores. Muy bien, ahora bueno, pues acá tenemos en escena a la libra yen, ok, como lo habíamos
comentado, vamos a pasar a hacer el análisis, ¿no? La proyección que yo tengo con respecto a este par, el Libra Yen. Bueno, en esta ocasión, bueno, como podemos observar de la misma forma, ¿no? Que se dio con la Libra Dólar, pues la Libra Yen pues ha reaccionado a esta zona de largos, ok, una zona semanal también, y vemos como efectivamente pues el precio entra con una liquidez bastante amplia, ¿no? Dentro de esta zona, ok. Y bueno, pues vemos efectivamente que hay una pequeña reacción, ¿no? En el precio. Bueno, estamos viendo que no ha hecho un máximo mayor a este. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando, ¿no? En las próximas horas con respecto a este par? Pues que efectivamente esta zona se haga efectiva, ¿no? Y el precio reaccione, ¿no? Y llegue cerca de estos niveles de aquí, ¿no? Un primer nivel que se encuentra cerca a esa zona, para que luego pues el precio, ¿no? Catapulte, ¿no? A un movimiento superiores cerca a estos niveles de aquí, y efectivamente aquí tengamos un posicionamiento en cortos mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio, ya por un mayor recorrido en pips. Ok, ¿no? Ese es uno de los escenarios que yo estoy manejando, ¿no? Bueno, pues en este caso el siguiente escenario también sería, bueno, pues que efectivamente no respete este precio y se vaya por una corrección mayor, por lo menos a estos niveles de aquí, y a partir de ahí pues el precio haga justamente la manipulación, ¿no? Que se espera dentro de esta zona para entrar en posicionamiento en largos y llegue cerca a estos niveles para efectivamente pues tener una corrección, ¿no? A la baja. Bueno, pues básicamente, ¿no? De la misma manera que el libra dólar, este es el escenario que más yo espero, ¿no? Este posicionamiento de aquí, ¿no? De aquí hasta acá, pero como siempre lo recalco, va a depender mucho de lo que el precio me vaya haciendo. Pues la gran ventaja que tengo es que justamente ya tengo mapeado el precio, ¿no? En prácticamente el lenguaje del price action que yo manejo, ¿no? Entonces tengo claro qué es lo que quiero ver, ¿no? En cada zona para yo efectivamente pues entrar pues a hacer las operaciones respectivas en compra, ok, hasta la zona, ¿no? De zona mayor de cortos que tengo posicionada acá, ¿no? Ya un escenario, bueno, menos probable vendría a ser justamente el escenario de que este precio llegue hasta esta zona de aquí, ¿no? Y pues efectivamente haga, ¿no? El movimiento alcista respectivo hasta estos niveles, ¿no? Y obviamente presenciemos, ¿no? El movimiento de caída pues hasta una buena cantidad de pips en retroceso. Ok, ese es el escenario menos probable que yo espero, no es lo habitual. No, personalmente me baso en este escenario que ya había remarcado. El primer escenario tampoco lo descarto porque está dentro de las posibilidades, ok, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo estoy viendo para el par Libra-Yen. No hay mayor perspectiva. Igual veo un posicionamiento más en compras que en ventas, ¿no? Obviamente en zonas estratégicas. Entonces, bueno, pues solo queda esperar a ver qué es lo que el precio, ¿no? Me va describiendo en las próximas horas, ¿no? Pero ese es el escenario que yo manejo para la Libra Yen, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a analizar otro par interesante, ¿no? Que es la Libra dólar australiano, ¿ok? Así que bueno, pues regresamos dentro de un instante. Muy bien, ahora tenemos aquí como par, ¿no? Analizar, ¿no? Uno de los pares que yo analizo también es la libra dólar australiano. Bueno, en este caso, para recalcar, bueno, pues esta zona de venta mayor viene lógicamente de un proceso de trabajo que se ha dado justo en esta posición, ¿no? Como podemos ver, el real movimiento de reacción se dio en esta zona, ¿no? En esta posición del precio, y efectivamente cuando llegó a esta zona, pues el precio tuvo un recorrido bajista bastante fuerte. ¿Ok? Como podemos observar ahí, ¿no? Entonces, posteriormente a eso llegó prácticamente a una zona de decisión, una zona importante en compras para entrar en largos, ¿ok? Pues y como podemos ver el precio ha reaccionado, ¿no? Efectivamente a ese movimiento, ¿no? Haciendo una corrección como viene estableciéndose, ¿no? Justamente el movimiento de rally alcista, viene una corrección inminente para continuar con su movimiento. Entonces, dado que se ha cumplido esa perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que ahora, bueno, pues espero para la libra dólar australiano? Pues efectivamente, en lo que yo veo es que, bueno, posiblemente el precio escale un poco más a estos niveles, ¿no? Para efectivamente, bueno, volver a retestear esta zona de venta mayor y efectivamente se dé el movimiento, ¿no? De caída hacia la baja para entrar en movimiento en cortos.
¿no? Lo que podría pasar es uno de los siguientes escenarios, ¿no? O sea, este es el escenario, digamos, que yo manejo, pero con cierta variante. Lo que puede pasar es lo siguiente: como el precio prácticamente ha llegado apenas a cierta posición de la zona de venta, y a veces pasa el hecho de que obviamente el precio ya no regresa, ¿no?, a recogerlo, y bueno, pues como está muy cerca de la zona de validación, entonces efectivamente pues llega prácticamente a hacer un recorrido de corrección. ¿Qué es lo que podría pasar? Efectivamente que el precio, ¿no?, hace una corrección hasta estos niveles, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues ahí recién, ¿no?, digamos, cuando el precio reaccione después de este pequeño rally alcista que ha tenido para tener un pequeño descanso el precio, ¿no?, continúe con su movimiento, ¿no?, lógicamente alcista, y llegue recién a esta zona de aquí, donde podamos ver ya una reacción en cortos, ¿no?, bastante amplia, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo observar, ¿no? Ok, en términos de, digamos, como primer escenario en general, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no?, en particular para la libra dólar australiano, ¿no? Ahora, si bien es cierto, bueno, esta es una zona de venta grande, ¿no? Me parece que es un diario, ¿ok? Entonces, ¿qué es el otro escenario que puede pasar partiendo de este posicionamiento? Que el precio ya no me venga a retestear esta zona, sino que ya teniendo en cuenta la potencial cercanía de esta zona, venga, ¿no?, a retroceder hasta estos niveles, cerca a estas posiciones de aquí, y ya tome un movimiento bajista, ya tome un movimiento bajista. Entonces va a depender mucho para mí de esta zona de acá, ¿no?, clave para que obviamente, bueno, pues el precio empiece a escalar hasta los siguientes niveles, que viene a ser básicamente esta zona de aquí, ¿no? Y posiblemente a partir de ahí ya tengamos una reacción del precio, ¿no?, en posiciones alcistas, ¿no?, como podemos observar de repente en estos movimientos hasta estas posiciones. Ok, entonces eso es lo que podría haber, ¿no? Va a depender mucho de esta zona, si es que se define ese tipo de movimiento, ¿no? O todavía el movimiento en corto se va a dar llegando, introduciendo el precio efectivamente dentro de esta zona, ¿no? Y obviamente se dé ya el movimiento a esos niveles, ¿no?, buscando estos niveles de aquí, ¿no? Entonces ese es el escenario que yo estaría manejando, ¿no? Hay un primer escenario que, bueno, pues podría ser este de aquí. Es un escenario tentativo probable, ¿no?, tomando en cuenta que si ya me empieza a hacer un retroceso ya sería un escenario potencial, ¿no?, un escenario potencial desde esta posición, ¿no?, a esta posición, ¿no?, tomando en cuenta eso, ¿no? Y obviamente esta zona es muy importante para definir este tipo de movimiento, ¿no?, o posteriormente este tipo de movimiento, ¿no?, que prácticamente el precio llega a introducirse a estas zonas, y ahí efectivamente puede ser el movimiento de caída, ¿no?, que nosotros esperamos, ¿no? O sea, ese es el escenario que yo estoy guardando para la libra dólar australiano, ¿ok? ¿No? Ya un escenario un poco menos probable es que el precio pues descienda hasta estos niveles de aquí, ¿no?, y ahí recién haga su movimiento de corrección, ¿no?, hacia la alza, ¿ok?, ¿no?, hacia estas posiciones, ¿no?, y más o menos cerca a estos niveles de aquí, ¿no?, haga un movimiento, ¿no?, prácticamente de caída. Ahí ya se estaría confirmando ya más un movimiento hacia la baja, ¿ok?, cerca a estas zonas, y obviamente haga este tipo de movimiento, ¿no?, pero siempre y cuando se dé ese tipo de escenario, ¿ok? Entonces, pero es un escenario que, bueno, pues todavía no lo veo viable, ¿no?, dependiendo lógicamente cómo se vaya desarrollando el precio. Mucho va a depender de esta zona de aquí, la cual, si es que lo llega a vencer, lógicamente ya estaría pensando en el siguiente nivel, ¿no?, que vendría a ser esta zona de acá, ¿no?, como nosotros podemos observar. Entonces va a depender mucho del precio. Por ahora, bueno, pues sostengo el primer escenario, que vendría a ser esta posición de aquí, ¿no?, como había comentado, en donde el precio va a escalar hasta esta zona, ¿no?, clave, ¿no?, donde el movimiento, digamos, prácticamente, bueno, pues va a ser esta secuencialidad hasta estos niveles, ¿no? Este escenario potencial, o lógicamente, ¿no?, el precio, digamos, escale, ¿no?, llegue a introducirse dentro de esta zona, ¿no?, y ahí se dé el movimiento, ¿no?, previamente a la baja,
hasta llegar a cerca de estos niveles. Obviamente ya serían unos niveles anteriores, porque obviamente la estructura del precio ya estaría cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahora mantengo esta idea, ¿no? de la libra dólar australiano, ¿no? Esta es la proyección que yo manejo. Siempre recuerden que va a depender mucho de lo que el precio me va a ir construyendo, ¿no? Pero digamos, esos son los análisis tentativos que yo tengo para este par, ok. Y bueno, pues finalmente ahora sí vamos a pasar a ver el último par, ¿no? De esta sesión, que es justamente la libra dólar canadiense, ¿no? Y bueno, pues con esto terminaríamos, bueno, la sesión de pares para este video de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos vemos. Bueno, regresamos dentro de unos instantes, señores. Muy bien, señores, finalmente, bueno, pues tenemos aquí a la libra dólar canadiense, ok. Bueno, pues como podemos observar ya de manera rápida, vemos como prácticamente el precio ha llegado a esta zona de venta, ¿no? Fuerte por primera vez, ¿no? Una zona de cortos donde efectivamente el precio ha reaccionado, ¿no? Como se le venía establecido después prácticamente de una zona de largos que tenemos aquí más allá, ¿no? Donde el precio prácticamente ha tenido un movimiento alcista. Y vemos como efectivamente al llegar a la zona, pues el precio ha reaccionado y ha tenido pues la corrección de mercado, ¿no? que se tenía, bueno, pues ahí, ¿no? Establecido, ¿no? Ahora, bueno, pues teniendo en cuenta ello, pues el mercado ha vuelto, ¿no? A tener un posicionamiento alcista, ¿no? De liquidez probablemente profunda, ¿no? Para volver a retestear, ¿no? Esta zona de aquí, ¿ok? Entonces, bueno, pues estamos viendo que ha habido reacción, ¿no? Ha hecho un último máximo, no quiere hacer más máximos, ¿no? Aparentemente, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Teniendo en cuenta esta zona de venta vigente, lo que podemos, bueno, esperar para la libra CAD, ¿no? En semejanza con los demás pares, es que el precio no tome esta zona, ¿no? Por última vez las órdenes que quedaron, digamos, acumuladas aquí, ¿no? Para pues tener la liquidez que se necesita para entrar en movimiento en venta, ¿no? Por lo menos cerca de estos niveles que tenemos establecidos aquí, ¿no? Y posteriormente dar el salto, ¿no? De un impulso alcista a esta zona de venta mayor, ¿no? Ya de mayor potencia, en la cual pues yo sí preveo ahí una zona en venta ya más fuerte, ¿no? Con prácticamente una caída, entrada en ventas ya tal vez con un retroceso a estos niveles, ya es un movimiento bastante pronunciado, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta eso, ese es el escenario que estaría bajando para la libra CAT, la libra dólar canadiense. De hecho, este es el escenario más probable, ¿no? Este es el escenario que yo manejaría en primera instancia, ¿no? Este tipo de movimiento aquí, ¿no? De aquí hasta acá, ¿no? Hasta esos niveles, eso es lo que estaría manejando, ¿no? A partir de este impulso. Ahora, puede darse, ¿no? Que obviamente si esta es una zona de reacción de venta muy buena, ya efectivamente el precio no llegue hasta estos niveles, sino llegue a una zona intermedia, cerca a estos niveles de aquí, ¿no? Y a partir de ahí ya el precio posiblemente nos dé una señal, ¿no? De un movimiento hacia la baja, ya no cerca a estos niveles de acá, ¿ok? ¿No? Entonces ese es el escenario, ¿no? El segundo escenario probable, ¿no? De alta probabilidad que yo también manejaría, ¿no? Teniendo en cuenta sea en esta zona potencial o en esta zona de aquí. Mucho va a depender, ¿no? Del próximo movimiento que haga el precio de aquí hasta esta zona en largos, hasta este movimiento crítico a esta zona de ventas, ¿ok? ¿No? Teniendo en cuenta ello es lo que va a definir este tipo de movimiento, o todavía no va a tomar un rally alcista aún a estos niveles para finalmente ahí tomar pues posicionamiento en cortos recién, ¿no? Eso es lo que yo estoy manejando. Ya escenarios menos probables, ¿no? Lógicamente sería que el precio llegue hasta estos niveles de aquí, ¿no? Recién a estas zonas de acá, ¿no? Y pues efectivamente el precio reaccione, ¿no? Cerca de esas zonas, ¿no? Llegue a zonas posteriores, ¿no? Zonas cerca de estos niveles de aquí, ¿no? Donde el precio empiece a reaccionar, ¿no? Y empieza a hacer un movimiento hasta esta zona de acá, ¿no? Que tenemos marcada ahí, ¿no? Okay. Hasta estas zonas, cerca de esos niveles, ¿ok? Entonces ese sería el escenario siempre y cuando no esta zona verdaderamente sea potencial, ¿no? A menos que efectivamente dentro de esta zona igual me venza dentro ya de este impulso, ¿no?
no sería este impulso, sino ya sería básicamente este impulso de aquí, el que yo tendría que tomar en cuenta para ver posiblemente el escenario, ¿no? Y teniendo en cuenta, ¿no?, este movimiento, esta zona vendría a ser importante, ¿no?, porque definiría el quiebre movimiento, ¿no?, de este posicionamiento bajista, o, ¿no?, seguir con el continuamiento del rally alcista a estos niveles, ¿no?, y retomar la posición, ¿no?, en cortos ya por una mayor, digamos, cantidad de pips, ¿ok? Entonces ese es el escenario que yo manejaría, ¿no? Como primera instancia tengo, como les comenté, este es el escenario que sería para mí más óptimo, uno de los más óptimos. Ya el siguiente vendría a ser el que, bueno, acoté posteriormente, ¿no? Entonces solo queda ver qué es lo que hace el precio, ¿ok?, ¿no?, cerca de esas zonas. Vamos a ver qué es lo que hace, ¿no?, si efectivamente hace ese tipo de movimientos, ¿no? Obviamente esta es una proyección propia del mercado, ¿no?, teniendo qué es lo que va a ir haciendo, ¿no?, y eso va a depender mucho del desarrollo del precio en el transcurrir de las horas. Muy bien, señores, bueno, pues efectivamente eso es todos los análisis que me corresponden, ¿no?, para el día de hoy. Espero que, bueno, pues le haya sumado a su aporte, ¿no?, información importante, ¿no?, para los análisis que también ustedes tienen, ¿no?, o lógicamente en coincidencia con los pares que yo manejo, ¿no? Entonces, pues nada, muy agradecido. Bueno, pues con ustedes se despide Joel Valverde, creador de Joel FX, y bueno, pues nos veremos en un próximo video, ¿no?, en donde ya pues también estaré poniendo, ¿no?, próximos escenarios de mercado y también, ¿por qué no?, entradas que se estén dando durante la semana, ¿no?, y con los respectivos profits que yo obtengo, ¿no?, en función al análisis establecido. Entonces nada, bueno, pues me despido y que tengan buen inicio de semana de trades, mis traders. Hasta luego.